pasar al mensaje. Vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. Le puse como título, Aléjate de mí. Ahí en el desarrollo del mensaje nos vamos a dar cuenta por qué le puse como título, Aléjate de mí. Es un pasaje donde podemos ver una reacción de un grupo de personas con Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 28 al 34. ¿Lo encontraron? Ya, por este lado sí lo encontraron. ¿A este lado lo encontró? Sí, ya también. Ahí al fondo, ya, gracias. Entonces vamos a leer. La palabra del Señor nos dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo. Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y murió en el agua. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. Oremos al Señor. Papá, en el nombre de Jesús, suplicamos tu misericordia, Señor. Suplicamos que tu Espíritu Santo que está en nosotros siga moviéndose en nosotros. Siga hablándonos, siga amonestándonos, siga abriendo nuestro entendimiento a lo que tú nos quieres hablar. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y transforme cada día más nuestra vida, Señor. Señor, necesitamos de ti. Sin ti, ese cambio milagroso, esa transformación de vida no se puede lograr. Porque solo tu presencia, Señor, hace la diferencia. Lo creemos, tenemos seguridad de eso. Por eso pedimos que tu presencia, Señor, se mueva con libertad en medio nuestro y nos hable, nos enseñe y nos amoneste, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un problema, primero le voy a hablar sobre la región. Hay un problema con la región porque si ustedes se fijan, hay pasajes paralelos, ¿ya? En Marcos y Lucas, que nos están hablando con nombres distintos. Lo que pasa es que se cree que al pasar los años, las distintas versiones se fue cambiando un poco el nombre, pero la convicción de los traductores y los que investigaron el pasaje es que es la región de Gadara, esta situación pasa ahí. ¿Y por qué piensan que pasa ahí? Porque Gadara queda aproximadamente a 9 kilómetros de la orilla del lago y como podemos ver había un cementerio. Y en las ciudades normalmente colocaban los cementerios a 9 o 10 kilómetros de la ciudad. Entonces todo coincide, entonces esta es la traducción mejor, es la del Gadareno. Entonces estaban a 9 o 10 kilómetros de la ciudad y estaban ahí en el cementerio. Y al acercarnos al pasaje podemos ver en el versículo 28, primer punto, un problema imposible. ¿Alguna vez alguien ha tenido un problema imposible? ¿No? Esos problemas que es como ese problema que ya no va a pasar nada, entonces lo dejo ahí tirado a un lado. O no sé si será así, una suposición. Llegan las cuentas y dice, esta la pago, esta la pago, esta la pago, y esta la tiro para el lado. No. Pero lo que sucede es que a veces nos enfrentamos con cosas que son tan difíciles, o pensamos que son tan difíciles, que ni siquiera a veces oramos por ellas. Pero aquí lo que sucede, si nos fijamos,
es que cuando Jesús llegó a la región de Gadara, dos endemoniados salieron al encuentro de los sepulcros. Pero el comentario que sale después dice que eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces, Jesús tenía fama de sanador, tenía fama de que los demonios no se le resistían. La región en total no era tan grande, toda la región alrededor del lago, todos conocían de Jesús. Pero nadie se tomó el tiempo de tomar a estos dos endemoniados, darse el esfuerzo, el trabajo de llevarlos donde Jesús y decir, Jesús, por favor, ora por ellos. Quizás porque sentían que era imposible. A veces nosotros cuando hablamos a la gente de Jesús, le hablamos a esta persona, no, a este le voy a hablar, a este le voy a hablar. No, a ese, ¿cómo le voy a hablar? Pues sí, imposible que quiera conocer a Jesús. O uno le habla a los compañeros de trabajo, pero no le habla al jefe. No, al jefe, ¿cómo le voy a hablar si el jefe? Entonces uno tiene como un imposible. Muchas veces nos enfrentamos con problemas que creemos que son imposibles. Creemos que son imposibles y como creemos que son imposibles, los dejamos de lado. Y cometemos un error. Me acuerdo de un compañero que yo tenía muy inteligente, y estaba en la universidad, y él siempre me repetía, no, si ese ramo no me gusta, no sé cómo metieron ese ramo en la malla, y decía que no le gustaba, y que no le gustaba, y cada vez que nos juntábamos siempre me hablaba mal de ese ramo. Y al final de semestre, ¿qué pasó con el ramo? Lo reprobó. Y era un joven muy inteligente que fácilmente podía aprobarlo. A veces pensamos que las cosas imposibles no se pueden tocar. ¿Y qué hicieron la gente con los endemoniados? Se fueron al sepulcro. Entonces, ¿uno sepulta gente todos los días? No. Como no sepulto gente todos los días y el sepulcro está a 9 kilómetros, a 10, y no voy todos los días al cementerio, entonces el problema que tengo lo dejo lejos. No me preocupo del problema. Entonces, ¿qué hago? Evito pasar donde está el problema. Y no enfrento el problema. Y eso es lo que al parecer está haciendo la gente. ¿Por qué? Porque piensa que es imposible. Eran jóvenes muy violentos, y ustedes ven los pasajes paralelos, van a ver que tenían mucha fuerza, que estos demonios trataban de destruir a estos hombres. Y la gente había desistido. Había desistido y lo había dejado lejos y no se había querido meter con ellos. Ahora es importante pensar si nosotros tenemos problemas que los consideramos imposibles, personales. De repente podemos decir, Señor, mira, te entrego mi vida, pero esto que está en mí ha estado toda la vida. He conversado con personas que a veces no quieren conversar sus problemas porque piensan que no, para estar sufriendo, no, si eso no va a cambiar. ¿Para qué vamos a estar hablando de eso si eso no va a cambiar? Va a seguir igual. ¿Para qué voy a ir a consejería matrimonial? No, si el matrimonio siempre va a seguir igual. Si desde que nos casamos tenemos los mismos problemas. Pero si yo de pequeñito actuaba así, así nací y así voy a morir. Y pensamos que hay problemas que son imposibles. ¿Y qué escogemos? ¿Dejarlos lejos o taparlos? Pero los problemas están ahí. Tarde o temprano nos vamos a tener que acercar al lugar donde está el problema, y cuando nos acerquemos nos vamos a dar cuenta que tenemos un problema. ¿Qué pasaba cuando la gente tenía que ir a enterrar a alguien y de seguro venía el miedo? ¿Nos vamos a encontrar con los endemoniados? No me voy a encontrar con los endemoniados. Tenían miedo. Y cuando nosotros dejamos un problema tirado, aparte, tapado, alejado, cuando tenemos que enfrentar al problema nos da miedo. Nos da miedo. Pero ¿qué es lo que enseña Jesús? ¿Qué cree que quiere Jesús de nosotros cuando tenemos un problema? Quiere que ¿qué piensan? Lo enfrentemos, ¿no es cierto? Hay que enfrentarlo. ¿Y por qué hay que enfrentarlo? Primero, porque Jesús tiene todo poder. El gran poder y autoridad de Jesús. Veamos los siguientes versículos.
Vamos a ver el gran poder y la autoridad tremenda que tiene Jesús en todo, en todo. Porque Jesús puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que cuando Jesús le dijo, ya ven a mí y te perdono todo? Uy, no, pero mira, tú hiciste esto, eso lo vamos a dejar aparte porque son muy terribles, fuiste muy malo. Lo otro te lo perdono. Jesús hace eso. Jesús nos perdona todos nuestros pecados y limpia toda nuestra deuda y nos permite llegar a Él y nos abraza como un hijo, como esos hijos perfectos que no existen. No existen. Jesús lo que hace, nos limpia completamente y nos deja como un hijo intachable por la sangre de Él que Él derramó en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús tiene todo poder. Fíjense por favor en los pasajes de aquí, 29, 30, 31, 32, dice, de pronto le gritaron, ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Los demonios, al ver a Jesús, temblaron. ¿Qué dice Santiago de los demonios? Ya, vamos. Santiago 2.19. ¿Qué dice Santiago 2.19 de los demonios? ¿Creen y? Ya, alguien que lea el versículo, por favor. Así ejercitamos para todos nosotros. ¿Dónde está ese pasaje que mencionamos normalmente? Santiago 2.19, ¿quién lo va a leer? ¿Ayuda? ¿A la una? ¿Voluntario? ¿Hacemos dedocracia? Ya, Jorge, por favor, pues 2.19, Santiago 2.19. Wow, le está diciendo, tú crees que Dios es uno, bien, tú tienes buena creencia, pero fíjate que los demonios que dice también creen y tiemblan. La diferencia es que los demonios no obedecen a Jesús, en el sentido de su vida, ¿ya? Pero sí se someten a Jesús, porque Jesús tiene todo poder. ¿Y qué es lo que sucede en este pasaje? Los demonios van a Jesús, le dicen, Jesús viene a atormentarnos, sé que un día nos vas a tomar y nos vas a echar al castigo eterno, pero estás viniendo antes de tiempo, ¿por qué viene a atormentarnos Jesús? Entonces los demonios reconocieron a Jesús, los demonios temblaron delante de Jesús, los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta esa parte nos dan ejemplo. La diferencia es que ellos no se pueden arrepentir, no tienen derecho a arrepentirse y no van a obedecer a Jesús. Por misericordia de Dios nosotros podemos hacerlo. Versículo 30 dice, a cierta instancia de ellos estaba paciendo una gran manada de cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. Los demonios estaban muy asustados, pero hicieron una petición media extraña. Leí varios comentaristas y cada uno da su versión del comentario. A mí la que más me convence es un comentario. Podría ser que Jesús les permite ir a los cerdos porque estábamos haciendo una muestra gráfica de dos cosas, que los demonios estaban saliendo de estos dos hombres y que los demonios son destructivos. Que lo único que busca el enemigo al atacarnos es destruir nuestra vida. Cristo ha venido para dar vida, pero Satanás ha venido a destruirnos. Y los demonios tienen que pedirle permiso a Jesús para poder moverse cuando están ahí frente a Él. ¿Ustedes creen que tiene autoridad Jesús? Amén. Yo le he contado esto, disculpe que lo cuente, sea recurrente, pero a mí fue extraordinario. Pero no se lo cuente a nadie más, porque este es un secreto, ¿ya? Cuando yo estaba de pastor, estaba recién comenzando, y me tocó enfrentarme con el primer endemoniado, y yo estudiaba libros, estudiaba la Biblia, pero me tocó la práctica. Y estaba ahí con el endemoniado y empezó a hacer ruidos.
Y yo le dije, en el nombre de Jesús, guarda silencio. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Guardó silencio, pero así, inmediatamente. Y yo, a pesar que lo había leído la Biblia, a pesar que creía en la autoridad de Jesús, a pesar que había visto que la Biblia me decía que Dios tenía todo poder, me sorprendí. A pesar que había sacado buenas notas, me sorprendí. Y comprobé en la práctica, una vez más, que Jesús tiene todo poder. Y a Él se sujeta toda la naturaleza, toda la creación se sujeta a Jesús. Entonces lo que vemos acá cuando los demonios están pidiéndole permiso a Jesús es porque Jesús tiene toda autoridad y Jesús les dice ya váyanse y estos demonios lo único que hacen es meterse en los cerdos y demostrar quiénes son, destructores, y llevan a los cerdos y mueren en el agua. Ahora Jesús tenía un motivo y yo les comparto que al parecer era una muestra gráfica de mostrar que esos hombres habían sido liberados. Pero también para mostrar su poder, si usted, mire, fíjese, acompáñenme por favor, revisemos el capítulo 8. El capítulo 8 nos está mostrando el tremendo poder de Jesús. El tremendo poder, cómo nada se le puede resistir a Jesús. Ya, ¿cuál es el primer milagro del capítulo 8? Un leproso. Jesús sana a un leproso. En ese tiempo, ¿cuándo iban a pensar que los leprosos podían ser sanados? Pero Jesús sanaba al leproso así, de una forma instantánea. Jesús tiene todo poder sobre las infecciones, sobre las enfermedades, sobre todo. Segundo milagro, a ver, ¿cuál segundo milagro piensan ustedes que puede haber ahí? Versículo 13, el siervo del centurión, ¿no es cierto? El siervo del centurión, además Jesús lo sanó a la distancia. Ni siquiera vio al enfermo, ni siquiera conoció al enfermo, ni siquiera nada, sino el siervo del centurión le dijo, yo sé que tú eres alguien con autoridad, yo tengo autoridad, y cuando mando a alguien, obedece. Y si tú le mandas a alguien, va a obedecerte, porque tú tienes autoridad. Y wow, Jesús dijo, yo no he encontrado este tipo de fe en Jerusalén. Y Jesús lo sanó, ya, ándate tranquilo, te felicito, está sano. Y desde ahora el enfermo fue sanado. Qué genial. ¿Qué otro milagro? Después vemos 14, 15, 16, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, pero después en el 15 dice, el 16 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó los espíritus y sanó a todos los enfermos. Es decir, endemoniados y enfermos, una palabra y sanaban completamente. Y dice todos. No fue uno que sale y gritaba más fuerte que Jesús y gritaba y después de gritar y cansarse y estar difónico dijo, sáquelo para el lado porque no pude. No, todos de una sola palabra y eran sanos y todos fueron sanos y todos los endemoniados se fueron. Nadie se puede resistir al poder de Jesús. Y después de ese, ¿qué otro milagro? ¿Cuál otro milagro sigue en el capítulo 8? Calma la tempestad. Versículo 26. Hombres de poca fe, le contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Jesús tiene toda autoridad. ¿Lo creen? Amén. Bíblicamente lo creemos. Que el Señor cuando nos enfrente con la situación, lo sigamos creyendo. Enfrenta a la enfermedad, enfrenta a los demonios, enfrenta a la naturaleza y nada se le puede resistir, porque Él tiene todo poder. Ahora, ¿Él podrá transformar toda nuestra vida?
¿Hay alguna herida en nuestro corazón que Dios no pueda sanar? ¿Hay alguna obra que Él no pueda hacer en nosotros? ¿Hay algo en mi mente que Él no pueda sacar? ¿Hay una lección que Él no pueda inculcármela y transformar mi forma de actuar y pensar? ¿Existe una persona que yo no pueda perdonar con las fuerzas de Él? ¿Existe una situación que yo no pueda enfrentar y dejar atrás con las fuerzas de Él? ¿Existe alguien que se pueda resistir a Jesús? Saben que Él puede hacer todo milagro en nuestra vida. Todo milagro en nuestra vida. Y Él quiere hacer milagro en nuestra vida. Quiere seguir profundizando lo que ya comenzó en nuestra vida. Quiere arrancar algunas espinas que todavía no ha sacado y que está teniendo paciencia en sacarla. Quiere sanar heridas que todavía no hemos dejado que Él sane. Porque tiene que limpiar y cicatrizar. Quiere sacar pecados de nuestra vida para que podamos disfrutar de mejor forma una relación con Él. Pero saben que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede, pero lo más impactante de este pasaje es lo que sucede en el versículo 33. Por favor. Versículo 33 y 34. Los que cuidaban los cerdos salieron corriendo al pueblo y le dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús y cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región. ¿Qué fue lo único en el pasaje o en el capítulo que se resistió a Jesús? ¿Qué fue? El ser humano. Ni la naturaleza, ni las enfermedades, ni los demonios. Pero sí nosotros, los seres humanos, somos capaces de rechazarlo. Y Él, en su misericordia y su amor, ¿qué es lo que hace? No nos obliga. Él obliga a la enfermedad a salir, Él obliga al demonio a salir, Él obliga a la naturaleza a obedecer, pero al ser humano no lo obliga, lo invita. ¿Quiere trabajar en nuestra vida? Lo quiere hacer. ¿Quiere sanar nuestras vidas? Lo quiere hacer. ¿Quiere darnos santidad en mayor grado? Lo quiere hacer, pero nos invita. ¿Quiere perdonar nuestros pecados? Lo quiere hacer, pero nos invita. Y aquí en el versículo 34 nos damos cuenta que la cosa empieza a cambiar. Los hombres que estaban ahí, los que estaban cuidando los cerdos, vieron todo de lejos y al verlo se quisieron asegurar. ¿Por qué se quisieron asegurar? Porque ellos estaban al cuidado de los cerdos y los cerdos murieron. Entonces fueron al pueblo y contaron lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque así salvaban su responsabilidad. Nosotros no somos los culpables de que los cerdos hayan muerto. Nosotros los estamos cuidando, pero ese hombre lo que hizo fue sacar los demonios de esos dos hombres que están ahí y echárselo a los cerdos y al final los cerdos se murieron. Entonces los hombres le contaron a la gente para salvar su responsabilidad y la gente al ver la situación, al ver el poder quizá de Jesús, al ver la pérdida económica que habían tenido, al ver quizá algo inexplicable, algo imposible, prefirieron rechazarlo. Y hay un punto de inflexión en el pasaje,
Versículo 34, porque si nos saltamos a los siguientes versículos, a los posteriores, y vamos al capítulo 9, le voy a pedir por favor que me ayuden. Mateo 9, 3. ¿Qué sucede? Ya uno, a ver, ¿qué me puede decir? Blasfema, ¿por qué? ¿Cómo puede perdonar pecados? Le decían. No cabía en su mente esta nueva información de que Jesús pudiera perdonar pecados. Porque ellos tenían un concepto de Jesús y Jesús podía hacer esto, esto y esto, pero perdonar pecados nunca. Y en vez de preguntar, analizar, conocer, hablar con Jesús, prefirieron rechazarlo. Él no lo puede hacer. Estaba blasfemando. La actitud de la gente comienza a tomar ese carisma. Por favor, versículo 11. Mateo 9, 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Jesús vino a los pecadores, les dijo, pero Jesús viene a los necesitados. Si nosotros estamos todos aquí en este momento es porque somos necesitados. Nadie vino aquí para decir: Jesús, date el gusto de que yo te voy a visitar. No. Hemos llegado a este lugar porque tenemos necesidad de Él y necesidad de ser perdonados de nuestros pecados. Y Jesús lo hace. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los fariseos, los maestros de la ley, tenían se podría decir como un código. Estos son los inmundos y súper sucios, estos no son los tan sucios y estos somos nosotros los limpios. Entonces yo me junto solamente con los limpios porque yo soy demasiado limpio. Qué pena por ello. Pero eso le impedía conocer la enseñanza de Jesús. Les ponía una traba. ¿Por qué? Porque ellos tenían parámetros, ellos habían puesto un parámetro para separar el uno del otro y para ellos sentirse superiores a los demás. Y este parámetro no fueron a Jesús y le dijeron: pero Jesús, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿Me podrías enseñar por qué lo estás haciendo? No lo entiendo, no cabe en mi mente. A mí de chico me han enseñado que no me tengo que juntar con este tipo de gente porque este tipo de gente hace esto, esto y esto. Nadie se acercó a Jesús de este grupo si no prefieren enfrentarlo y rechazarlo. Versículo 14 del capítulo 9. Unos hombres lo critican porque sus discípulos no ayunaban. Le dicen: los discípulos nuestros, los discípulos de Juan, todos ayunan y tus discípulos no ayunan. Es decir, andaban buscando por qué motivo estar criticando a Jesús. Ahora le están diciendo: mira, tú sois demasiado suave con tus discípulos. No lo obliga a ayunar. Había peros que nos impiden aceptar el mensaje de Jesús. Ellos tenían peros o críticas que hacían para no aceptar el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque no lo querían aceptar. Terminemos con el capítulo 9, en el versículo 34. Aquí fueron suavecitos. ¿Qué es lo que le dijeron en el capítulo 34? A ver, ¿qué es lo que? 9:34, ¿cuál fue la crítica? Es decir, este está echando fuera demonios solamente porque está aliado con Satanás. El príncipe de los demonios lo está ayudando, por eso echa demonios. ¿Por qué? Porque no habían visto a nadie en echar demonios como él echaba. Porque ellos decían: para ser tan santo,
para hacer, no, disculpa, ellos tenían un concepto, decían, hay que alcanzar un nivel muy alto de santidad para lograr esto. Y ese hombre es pecador, no es santo, no creo que pueda hacer los milagros que hace. Entonces los milagros que hace, como es pecador, no lo tiene que ayudar Dios, lo tiene que ayudar Satanás. Porque no cabían dentro de su mente. A veces, no sé, me acuerdo cuando era muy joven y me criticaban, entonces yo decía, ¿y tú? ¿No escuchaba ese? ¿No? ¿Y vos? Ah, ya. ¿Y tú, Ra? Antes de escuchar lo que nos están queriendo decir, ya estamos atacando. Antes de escuchar lo que nos están aconsejando, ya estamos atacando. ¿Por qué? Porque no queremos ser corregidos, porque no queremos ser enseñados, porque no queremos prestar oído, porque nuestro orgullo no nos quiere dejar escuchar lo que nos están entregando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos superiores. Y tengo que decirle la verdad, ustedes son un montón de pecadores. Y yo también. Todos somos eso, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, por la misericordia de Dios. Como dice un escritor, somos santos pecadores, pero por Cristo Jesús. Nos hemos dado cuenta de algo muy triste. La gente de este pasaje, la gente de Gadara, rechazó a Jesús. ¿Qué distancia había entre el cementerio y la ciudad? 9 kilómetros aproximadamente. La gente fue capaz de acercarse a Jesús, de caminar a Jesús, de salir de la ciudad, de ir al encuentro de Jesús, solamente para decirle, por favor, ándate de aquí. No te quiero. Por favor, ándate de esta región. No te queremos. ¿Qué habrá pasado por la mente de la gente para rechazarlo de esa forma? ¿Qué es lo que estaban sintiendo? ¿Estaban sintiendo miedo? ¿O estaban sintiendo que podían perder otra posesión? ¿O estaban sintiendo que Jesús le estaba pidiendo demasiado? Dos endemoniados sanados, 2000 cerdos, no mucho. Quizás habían sido 5 cerdos por cada endemoniado. Porque a veces tratamos de que Jesús haga las cosas como nosotros queremos, de la forma que nosotros deseamos, de la forma que nosotros pensamos que la es correcta. Señor, quiero que tú me ayudes porque tengo este problema. Entonces, por favor, haz esto y esto. En el mismo orden. Jesús quiere darnos una vida nueva. Quiere cambiar nuestro corazón, quiere cambiar nuestra mente. Por eso muchas veces las soluciones que Él nos va a dar van a ser distintas a las que esperamos. Pero Él es bueno. ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Usted cree que quiere lo mejor para su vida? Eso es. Aunque a veces actúe de forma extraña. La gente de Gadara lo rechazó porque Él actuó de una forma que no esperaban. Lo rechazó quizás porque era muy costoso. Porque muchas veces Jesús nos pide todo. Quizás los dueños de los cerdos eran judíos. Y a los judíos por ley se les tenía prohibido juntarse con esos animales. Seguir a Jesús muchas veces tiene costos. Obedecer a Jesús muchas veces tiene consecuencias, costos y tiene en nosotros cambios. Pero Dios quiere lo mejor. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, lo único que vemos en este pasaje que puede rechazar el poder de Jesús somos nosotros. La naturaleza no lo puede resistir,
Los demonios no lo pueden resistir, las enfermedades no lo pueden resistir, pero sí el ser humano lo puede resistir. Jesús sabe que nos puede estar hablando a cada uno de nosotros en este momento y nosotros podemos decirle, ¿sabe qué, Señor Jesús? Hoy día no. No, yo no quiero que te metas en esta parte de mi vida. Hoy día no. No, Jesús, yo pasa de largo conmigo, háblale al que está al lado, pero a mí no me hables. Yo no voy a hacer un compromiso contigo. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque tú pides mucho, porque tú actúas de forma distinta a lo que yo pienso. El único que puede rechazar a Cristo es el ser humano. Porque Dios lo permite. Porque Él nos da oportunidades. Porque Él es misericordioso. Porque Él no nos obliga. Lo más hermoso en la vida es Cristo. Pero nosotros podemos decirle, pasa de largo. No vengas conmigo. ¿Usted qué cree que quería hacer Jesús con esta región, con este pueblo? Quería salvarlos. Quería entregarle un mensaje de salvación, pero ellos lo rechazaron. ¿Qué es lo que quería hacer Jesús con nuestras vidas? ¿Por qué nosotros en algún momento podríamos rechazar a Jesús? Le voy a pedir que por algunos segundos usted piense. Pensemos todos, yo también voy a tratar de pensar en esto. ¿Por qué motivo en algún momento yo podría decirle, Jesús, no, no quiero, no lo hagas? ¿Qué motivo puede haber en nosotros, los que estamos acá, para rechazar a Jesús? Quizás nos puede cambiar un hábito de nuestra vida. Quizás puede pedir que nosotros renunciemos a un pecado que nos gusta. Quizás nos está pidiendo tomar decisiones de una forma drástica. Quizás quiere que yo doble mi orgullo. Quizás quiere que haga un esfuerzo y me tome más tiempo con Él. ¿Por qué lo puedo rechazar? Cristo Jesús nos llama todos los días, pero está en nosotros si lo rechazamos. Para terminar voy a leer un pasaje muy, muy conocido que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, y también voy a leer el 20. A veces leemos el 20 y es muy lindo, es precioso, es hermoso el 20, me encanta el versículo 20, le he compartido a mucha gente de Cristo con el 20, pero leamos el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cristo Jesús nos está diciendo a todos nosotros, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si en algún momento el Señor Jesús no está pasando por la opresión, por la dificultad, por la prueba, Jesús nos está diciendo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, a todos. ¿Usted quiere que Jesús lo ame? No fueron todos los amén, no todos dijeron amén. ¿Usted quiere que Jesús lo ame? Él reprende y castiga a todos los que ama. Pero usted le puede decir, alto, yo no quiero más. Porque lo único que se puede resistir es el ser humano. ¿Qué dice ahí? Yo reprendo y castigo a todo el que amo, y después dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Lo único que el Señor Jesús nos está pidiendo es arrepentimiento.
Arrepentimiento es reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta, reconocer nuestra equivocación, reconocer que no estamos haciendo las cosas como Él quiere, reconocerlo, pedirle perdón. ¿Y quién va a hacer el milagro? ¿Nosotros? Jesús. Jesús hace el cambio, Jesús hace el milagro, pero Él lo que hace es llamarnos para eso. Y el 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Te estoy llamando. Quiero ser parte de tu vida. No quiero ser un adorno. No quiero ser algo externo. Quiero ser parte importante de tu vida. Te estoy llamando. Te estoy llamando a ti que me dejaste fuera. Que con la religión y con los actos repetitivos me sacaste de tu vida. Te estoy llamando. Cristo Jesús está llamando. Nosotros podemos escoger abrir la puerta para que siga trabajando, para que nos perdone, para que nos dé una nueva vida. O podemos decir, por favor, Jesús, sigue de largo. ¿Qué decisión vamos a tomar? La que nosotros tomemos, Jesús la va a aceptar. ¿Lo va a intentar de nuevo? Yo creo que sí, porque es muy misericordioso y amoroso. Pero va a ser tiempo perdido. No para Él, para nosotros. Hoy día Jesús, ¿qué está haciendo? Nos está llamando. Inclinemos nuestro rostro.